El tema de Primo de Rivera no es realmente urgente que lo miréis, porque habiendo estudiado el tema 4, el tema 5 y los temas del siglo XIX, ya ahí tenéis tres preguntas cortas y dos temas. No obstante, siempre ponen muchas preguntas a este tema, entonces, por echarle un vistazo y tener así una opción de poder descartar una pregunta corta, pues no perdéis nada. Entonces, este tema simplemente lo voy a recordar muy por encima y sobre todo voy a poner preguntas que hayan puesto y veréis que son bastantes. Que yo cuento creo que hasta 11. Eh, Primo de Rivera, ya sabéis que este lo que hace es sujetar el edificio de la restauración que se está cayendo e intenta mantenerlo. Finalmente se caerá y se proclamará la República. Entonces este tema tiene varios puntos. El primero son las causas del golpe de Estado. Hay muchas causas, el auge del movimiento obrero a raíz de la Revolución Rusa, auge de ideas republicanas, los movimientos nacionalistas en País Vasco y Cataluña, que vienen ya desde finales del siglo XIX, y sobre todo el tema de Marruecos, lo que ocurre en Marruecos, las protestas, especialmente en Barcelona, y especialmente la batalla de Anual, y la publicación de un informe, que es el informe Picasso, que puede dañar a mucha gente. Entonces se da el golpe de Estado y ahí hablamos de dos etapas. Hablamos primero de la llamada etapa militar o directorio militar, donde solamente hay militares. Y aquí hablamos pues de una serie de ideas que lo que buscan es un poco recuperar el ejército, el honor, perdón, del ejército tras la pérdida de Marruecos, de la batalla de Anual. Y se intenta también aparentar mmm, que es un sistema democrático con la creación de estructuras políticas como la Unión Patriótica. Y después pasamos a lo que se conoce como etapa militar o directorio civil, que aquí sobre todo son cuestiones de carácter económico, es decir, política de obras públicas, ayudas estatales, creación de empleo, etcétera. Después el siguiente punto es la crisis de la dictadura, que aquí hay que hacer referencia a cómo a raíz del crash del 29 van a surgir una serie de problemas que estaban tapados porque la situación económica era buena y todos estos problemas se van a manifestar. Hablamos de protestas nacionalistas, hablamos de protestas en el mundo universitario, protestas prácticamente en todos los ámbitos que se manifiestan con huelgas y manifestaciones. Y el final de la dictadura, hablamos de la dimisión de Primo, hablamos del Pacto de San Sebastián, que lo firman aquellos contrarios a la monarquía, y hablamos de la sustitución de Primo, que primero lo sustituye Aznar, después lo sustituye, bueno, primero lo sustituye, perdón, Berenguer y después lo sustituye Aznar. Se intentan convocar unas elecciones municipales, es decir, a las ciudades, con la idea un poco de contentar al pueblo con la existencia de un sistema democrático. En la práctica la gente va a votar y lo que hace es votar, aunque ganan los monárquicos, en las grandes ciudades la gente lo que hace es votar a ideas republicanas. Y todo esto obliga a que Alfonso XIII pues abandone el país y se proclame la república. Bien, dicho esto, para que tengáis más o menos el contexto y lo recordéis, preguntas. Mira, aquí tenéis una. Dice, ¿qué rey confirió el poder a Miguel Primo de Rivera? Es Alfonso XIII, el que le otorga el poder tras el golpe de Estado. Dice, describe brevemente cómo se establece esta etapa. Pues habláis de Anual y habláis del expediente Picasso y cómo se produce un golpe de Estado para tapar este expediente. Otra pregunta, dice, ¿cómo denominamos la etapa histórica que transcurre entre 1923 y 1930? La dictadura de Primo de Rivera. Describa brevemente cómo se establece dicha etapa. Pues habláis del golpe de Estado y lo mismo exactamente de antes, de Anual, del expediente Picasso, etcétera. Aquí podéis hablar también un poquito de las causas generales. Perdón, que pone aquí tercera cuestión. ¿En qué etapa se divide la dictadura? Pues etapa directorio militar y directorio civil. Dice, describe brevemente la primera de dichas etapas. Pues aquí habláis de un intento de regeneración política, que es más bien de camuflaje, y de restitución del honor del ejército, pues por ejemplo derrotando a las tropas del CRIM en Alucemas. Otra pregunta, dice, ¿qué general instauró en España una dictadura en el reinado de Alfonso XIII? Primo de Rivera. Describa brevemente las causas de la instauración de dicha dictadura. A ver, aquí podéis hablar de las ideas nacionalistas, que se tiene miedo a la ruptura. Podéis hablar del avance de las ideas de izquierda a raíz del movimiento de la Revolución Rusa. Pero sobre todo tenéis que hablar de lo que ocurre en Marruecos, y el Anual y el expediente Picasso. Otra pregunta, dice, ¿qué rey confirió el poder a Primo de Rivera? Hasta ya lo hemos dicho, que es Alfonso XIII. Y después te dice, describa brevemente en qué consistió el golpe de Estado.
es diferente a la anterior, porque escribí qué es lo que ocurre. Antes justo de publicarse el expediente Picasso, pues se produce el golpe de Estado que se inicia en Barcelona y el rey acepta el golpe y otorga el poder a Primo de Rivera. ¿A qué general confirió el poder Alfonso XIII en 1923? Primo de Rivera. Explica brevemente al menos 4 hechos relevantes de esta etapa iniciada en 1923. Pues mira, 4 hechos, por ejemplo. Se elimina todos los mecanismos del sistema constitucional, ¿vale? Otra idea, los cargos políticos son ocupados por militares. Se derrota a Abdelkrim en la batalla de Alucema, o se crea una estructura política que se llama la Unión Patriótica. También podría hablar de la prohibición de sindicatos, de partidos, etcétera. Seguimos. ¿Quién era el rey que confirió el poder a Primo de Rivera? Alfonso XIII. Describe muy brevemente qué consistió el golpe de Estado de 1923. Esta creo que ya la hemos explicado antes. Después dice, ¿cuál fue la primera etapa? Eh, el directorio militar. Explique brevemente las realizaciones de esta etapa. Aquí no te dice que especifique uno concreto, sino en general. Pues habláis de decir que durante esta etapa hubo dos partes. Una etapa represiva, que era eliminación de cualquier ejemplo constitucional. Los cargos políticos son ocupados por militares y la represión del movimiento obrero. Y después, por otro lado, el desarrollo de una imagen o propaganda. ¿Cómo? Pues una supuesta regeneración política, la victoria de Alucema y la creación de estructuras políticas como la Unión Patriótica. Después tenemos aquí, dice, ¿cuándo dejó el poder el general Primo de Rivera? 1930. Explique brevemente qué ocurrió a partir de ese momento. Pues aquí tenéis que mencionar el Pacto de San Sebastián y después Berenguer y Aznar y las elecciones municipales. Y por último, creo que esta es la última, dice, ¿qué general instauró en España una dictadura antes de la Guerra Civil? Primo de Rivera. Describe brevemente las razones por las que esto se produjo y las etapas en las que se puede dividir. Habláis otra vez de anual, del expediente Picasso y las etapas pues las mencionáis. El directorio militar, donde solamente hay militares, y el directorio civil, donde hay militares y civiles. Ojo, civiles de la Unión Patriótica, es decir, que tiene una ideología muy concreta, no de todos los partidos políticos. ¿Cómo se llamó el partido político oficial de la dictadura de Primo de Rivera? Pues lo hemos dicho antes, la Unión Patriótica. Y después dice, explica brevemente las características de dicho periodo. Pues habláis de eso, de las dos etapas, el directorio militar y el directorio civil.